Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Santa Teresa que dice: la vida es una mala noche en una mala posada. Son las 10 de la noche, hoy es viernes 14 de octubre de 2022 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 84. Porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el mundo. Porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz o, al menos, algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Buenas noches a todos. Hoy, vísperas de Santa Teresa, pues queríamos traer pues a colación pues el tema, ¿no?, de Santa Teresa, del Carmelo, la clausura y demás. Y para ello, pues tenemos un invitado muy especial que me gustaría que se presentara él mismo, que nos contara quién es. Buenas noches. Bueno, yo soy un sacerdote de la diócesis de Burgos, me llamo Micael Ellín y bueno, estoy trabajando aquí en la diócesis de Burgos, llevo ya muchos años y en este momento estoy en la catedral, soy el penitenciario de la catedral de Burgos y entonces, pues bueno, he sido invitado por Arturo y aquí estoy para lo que yo pueda aportar. O sea que muchas gracias y buenas noches a todos los que tenéis pues ilusión por escuchar estas cosas de Teresa de Jesús, que en definitiva son las cosas de Dios, porque Teresa no es más que un testigo de Dios en nuestro mundo. Eso es, efectivamente. Pues muchísimas gracias a usted por haber aceptado esta invitación, así un poco a bocajarro. Y bueno, por estar este ratito, ¿no?, esta tertulia, esta mesa camilla, ¿no?, como suelo decir yo, y hablar un poco de estas cosas. Pues si le parece, pues puede empezar por el principio, ¿no? Yo lo primero que me gustaría decir, ¿verdad?, es que a mí hubiera preferido que hubiera sido efectivamente una carmelita descalza la que hubiese hablado de Santa Teresa, porque es la que más la conoce y la que más vive de su carisma, vive del testimonio de su vida, vive de la huella que la santa ha dejado abierta en la historia y en la Iglesia. Pero bueno, hablando con Arturo, ya me dijo que no había podido realizar este deseo por diversas razones. Entonces, bueno, pues yo, por gracia de Dios, pues aunque no soy carmelita, pero he vivido pues bastante vinculado con el Carmelo, sobre todo con el Carmelo femenino, ¿no? Entonces, pues bueno, desde mi experiencia de acompañar a carmelitas, de amistad con ellas, pues puedo decir algo que seguramente, ya digo, podría ser completado y superado por lo que cualquiera de ellas, cualquiera de las hijas de Santa Teresa, pudiera aportar. Para hablar de Santa Teresa, lo primero, lógicamente, hay que situarla en la historia, ¿no? Ella es una mujer apasionante desde muy diversos ámbitos, desde muy diversos lados por donde podamos mirarla. Es una mujer, sobre todo, de una época, está en el siglo, enmarcada en la historia del siglo XVI. Nace en Ávila en 1515, exactamente el 28 de marzo de 1515,
y muere, como sabemos, en Alba de Tormes en 1582. O sea que prácticamente es todo el siglo XVI, pues el que atraviesa Teresa en su biografía, ¿no? Y es allí donde realiza pues su tarea que conocemos especialmente, su tarea fundacional. Pero claro, además de las fundaciones, la santa tiene características propias, es decir, tiene peso específico por sí misma, no solamente por su obra, no solamente por el Carmelo que fundó, que reformó, ¿no? Sino por ella misma, ¿no? Ella es un testigo y una maestra, primero maestra de oración, y es un testigo de Jesucristo, y es un testigo de Dios para todos nosotros, ¿no? La misma Iglesia reconoció, no solamente con la canonización unos años después de su muerte, sino además, pues en fecha reciente, ¿no? En 1970, el Papa Pablo VI declaró a Teresa de Jesús, a Santa Teresa de Jesús, juntamente con Santa Catalina de Siena, las dos primeras doctoras de la Iglesia, ¿verdad? Con lo cual se autentificaba y además pues corroboraba de una manera solemne con el magisterio papal, se corroboraba de esta manera, digo, pues la actualidad y la perennidad también de toda su doctrina y de una manera pues muy amplia para toda la Iglesia, ¿no? Porque estos santos, le pasa también lo mismo a San Juan de la Cruz o a San Ignacio, son, evidentemente, están circunscritos a una familia religiosa determinada, pero la trascienden, son santos universales. Su doctrina es alimento del cual se nutre pues toda la Iglesia, ¿no? No solamente los carmelitas, las carmelitas, o en el caso de San Ignacio, los jesuitas, sino todos nosotros, o sea, toda la Iglesia, y no solamente la Iglesia de su tiempo, sino la Iglesia de todos los siglos, la Iglesia de siempre, ¿no? Es como con los padres de la Iglesia, ¿no? Pues aunque vivieron en un contexto histórico muy concreto, muy preciso, pero sin embargo nosotros que vivimos en el siglo XXI, pues volvemos nuestra mirada y ponemos nuestros oídos atentos al mensaje que nos llega de ellos. Padres que vivieron en el siglo II, en el siglo IV, en el siglo III, en el siglo V, y que para nosotros tienen una perenne actualidad. Parece como que están hablándonos a los cristianos de hoy, y que incluso no solamente parece que nos están hablando, sino que cuando queremos pues, conocer con cierta exactitud y fidelidad la fe de siempre, la fe apostólica, ¿verdad? Pues volvemos a ellos para que ellos nos expliquen, nos enseñen algunos aspectos de la fe que necesitamos poner en evidencia en los momentos actuales, ¿verdad? Bueno, dicho esto, pues luego, evidentemente, a Teresa también se le puede contemplar desde el punto de vista literario, ¿no? Es una mujer escritora, una mujer que escribió mucho durante su vida. Parece mentira que esta mujer que se dedicó fundamentalmente a la oración y al trabajo, porque, claro, las carmelitas no solo oran, también trabajan para poderse mantener y para poder, lógicamente, sustentarse, ¿no? Pero ¿cómo es posible que esta mujer pudiese escribir tanto durante toda su vida, ¿no? Y además hacerlo tan bien, pues que ha admirado a las generaciones futuras, ¿no? O sea, a las generaciones después que vinieron después de ella, ¿no? Conocemos sus obras, ¿no? Pues el libro de su vida, el camino de perfección, las moradas, las cartas, las cuentas de conciencia, en fin, pero sobre las fundaciones, pero ya digo, sobre todo y fundamentalmente es una doctora de la ciencia del amor, así como la Iglesia había reconocido
pues el doctorado de los grandes padres, ¿no? San Agustín, San Gregorio, San León, San Jerónimo, por citar algunos de los más antiguos, ¿verdad? Pues por la ciencia de la fe, la ciencia fidei, ¿no? La ciencia de la fe que ellos habían propuesto, habían enseñado, habían presentado a las generaciones suyas y a las siguientes, pues sin embargo Teresa es doctora de la ciencia del amor, que es una ciencia en la cual lógicamente también los cristianos tenemos que saber vivir, la ciencia del amor, ¿no? Que tiene mucho que ver después también con la ciencia de la cruz, ¿no? Entonces, por eso, como digo, el Papa declara a Teresa de Jesús que no ha enseñado en ninguna universidad, que no ha sido profesora de teología, que no ha estudiado tampoco ninguna titulación académica, que no posee ningún título académico, pero sin embargo para la Iglesia es una verdadera maestra, maestra de vida interior, maestra y testigo de las cosas de Dios, eso que dice ella en el libro de las moradas, ¿no? Esas cosas secretas que pasan entre Dios y el alma, ¿no? En ese sentido, esa ciencia sublime de la presencia de Dios en nosotros y de nosotros en Él, y esas relaciones amorosas que Dios quiere establecer con las criaturas, con las personas, pues ella es, como digo, nuestra maestra. Fundamentalmente, yo creo que Teresa de Jesús pues tiene mucho que aportar al hombre de hoy, ¿no? Sobre todo, pues, es la primacía de Dios, ¿no? Teresa es fundamentalmente una mujer que en un momento determinado, ella siempre había sido una mujer cristiana, por supuesto, ¿no? Como cualquier otra persona de su época, en el contexto de la Castilla, pues, renacentista del siglo XVI, pero en un momento determinado ella tiene una fuerte experiencia de Dios en su alma que polariza prácticamente todo su ser, ¿no? Al principio, pues es una mujer, pues, hermosa, una mujer abierta a la vida, una mujer con una simpatía y con unas cualidades naturales especiales, pues que le hacen ser muy apreciada, muy querida, tanto de sus padres como de sus hermanos, como de sus familiares, de la gente que más o menos la trataba, y en un momento determinado de su vida, pues allá en el convento de las Agustinas de Gracia, en la ciudad de Ávila, donde pues está allí como formanda, como una interna, es un internado que era bastante frecuente. Nosotros hemos conocido todavía internados, ¿verdad?, donde se formaban los chicos, las chicas, ¿no?, de nuestra sociedad. Pues ella empieza a entablar relación con el Señor, que la habita por dentro, ¿verdad? Ese Dios amigo del corazón humano, ese Dios que no está fuera, sino sobre todo y fundamentalmente está dentro de nosotros, ese Dios que tiene que ver con nosotros, con nuestras cosas, con lo que me pasa a mí, con lo que soy yo, con lo que yo siento, con lo que yo espero, con lo que yo amo. Bueno, pues de alguna manera ella se va percatando, va avanzando en ese conocimiento de Dios, de la presencia de Dios en su vida, en su alma, y aunque al principio pues ella no piensa ser monja, ni mucho menos, ¿no? Nos lo dice en el libro de la vida, ¿no? Como en un momento determinado ella era enemiguísima, dice, de ser monja, con lo cual quiere decir pues que no entraba en sus planes, en sus proyectos, ¿verdad? Consagrarse al Señor en la vida consagrada, en la vida religiosa. Pues, sin embargo, pues vemos que a los 20 años pues entra en el Carmelo de la Encarnación de su ciudad, ¿no? Con un deseo grande de darse a Dios, ¿no? Rompiendo esos lazos afectivos tan profundos que tenía, sobre todo con su padre, ¿no? Viudo, con el que ella pues tenía esos vínculos tan grandes, ¿no?, de cariño, y bueno, pues rompiendo esos vínculos, ¿no?, y de alguna manera pues desarraigándose de ese ambiente familiar,
sale de casa de su padre pues para de noche, en un día un tanto señalado, como era el Día de las Ánimas, el día 2 de noviembre, en medio de la noche de Ávila, cuando en los templos, en las iglesias de Ávila están tocando las campanas a difuntos, pues ella va y baja toda la pendiente y se refugia, entra en el convento de la Encarnación de Ávila, de que entonces eran pues de monjas carmelitas, ¿no? Carmelitas que llamamos calzadas ahora. Y entonces pues allí desarrolla pues una vida pues más o menos como cualquier otra monja, cualquier otra monja, intentando pues acomodarse a la vida religiosa que se vivía en el monasterio, que era un monasterio por otra parte pues muy numeroso, donde había pues muchas monjas, seguramente más de 100, y bueno, pues con esas cosas propias que ella nos cuenta, ¿no? En los distintos libros de su vida, ¿no? En el libro de su vida y en otros libros que escribe, pues sabemos que en un momento determinado ya se da cuenta de que esa vida era un poco, pues, diríamos, relajada o al menos no suficientemente auténtica, por lo menos por lo que el Señor la pedía a ella, ¿verdad? Pues había muchas como distracciones, locutorios, en fin, pues por esas necesidades que a veces las monjas tenían de ser ayudadas, socorridas, ¿no? Pues tenían muchos compromisos con las familias pudientes de Ávila, que luego pues iban allí al monasterio y pasaban largos ratos de conversación y bueno, en esas conversaciones pues se mezclaban cosas de Dios y cosas del mundo, cosas de la sociedad, cosas de alguna manera pues de la vida de la gente, ¿no? Y eso pues a Teresa de Jesús, ¿no? Le causa pues cierto malestar interior, incluso el Señor mismo le hace ver que aquello pues no le satisface, que él quiere para ella otra vida más plena, ¿no? Más llena de él y más entregada del todo a él, ¿no? Ella misma nos dice en el libro de la vida esa insatisfacción que sentía cuando en la oración el Señor pues le manifestaba que no estaba contento con ella, y ella tampoco estaba contenta, claro, lógicamente, porque al ver que el Señor no estaba contento con su actuación, pues ella, lógicamente, también lo sufría. Y nos dice esa frase que se ha hecho ya un tanto proverbial, ¿verdad? Ni yo gozaba del mundo, ni tenía consuelo de Dios, ¿no? O sea que cuando estaba con las cosas del mundo, el deseo de Dios y el pensamiento de Dios, pues me atormentaban. Y cuando estaba con Dios, pues las cosas del mundo que antes había comentado y había pues disfrutado en el locutorio con la gente, pues no la dejaba tranquila porque la remordía en su conciencia, ¿no? Como estoy diciendo. Hasta que en un momento determinado, pues ella pues tiene una conversión profunda, en un momento el Señor le manifiesta claramente, ya se lo había manifestado de varias maneras, ¿no? Pero ya en un momento determinado de su vida, pues ella también, que estaba muy cansada de ese estilo de vida, ¿no? De estar como a dos, como a dos amores, ¿no? Como el amor del mundo y el amor de Dios, ¿no? Pues llega un momento en que dice, no, ya se terminó todo, ¿no? Y se lo pide especialmente al Señor, que la conversión la da Dios, no la hacemos nosotros. Nosotros, a lo mejor el Señor pone en nuestro corazón el deseo de convertirnos, pero luego la conversión pues la hace Él, ¿no? Y por eso ella nos explica tan bellamente y tan profundamente, ¿no? El momento de su conversión en el libro de su vida, ¿no? Cuando dice que se echó allí y se postró delante de aquel Cristo llagado, ¿verdad? Y le supliqué con grandísimo derramamiento de lágrimas que me concediera la gracia de no ofenderle, ¿no?
¿no? Es decir, ya de romper con aquella vida para siempre, ¿no? Y de darme totalmente a Él, ¿no? Y dice la santa, y creo que esta postrera vez que digo, pues me aprovechó más que otras veces anteriores, que ya le había pedido también esta gracia, ¿verdad? Porque estaba ya muy desasida de mí y había puesto mi confianza en solo Dios, ¿no? O sea que vemos cómo en un momento determinado ella se da cuenta de que Dios la está pidiendo una entrega total, una entrega llena de generosidad, ¿eh? Una entrega que ya no mira para atrás, que rompe con todo lo que la puede impedir esa unión y esa presencia amorosa de Dios en ella y de ella en Dios, ¿eh? Y entonces pues rompe con todo esto y se arroja en los brazos del amado, en los brazos de Jesús, y ya viven los dos una vida de unión plena a lo largo de toda su existencia hasta el final, ¿no? De tal manera que es un sí, pero ya es un sí que la santa y el Señor van a mantener vivo a lo largo de toda su historia, ¿no? Bueno, aquí en esto, pues también para nosotros tiene una enseñanza especial, ¿no? Como también puede haber en nuestra vida, pues a veces esa entrega que decimos que hemos hecho al Señor, a veces pues es que me he consagrado al corazón de Jesús, o bueno, yo quiero, ¿verdad? Pues seguir a Jesús y quiero ser un buen amigo del Señor, ¿no? Y quiero entregarme de verdad a Él, ¿no? Pero luego pues no queremos romper con determinadas afecciones o con determinados hábitos o con determinadas faltas pues de afectividad o de amor propio o de egoísmo, ¿verdad? Y entonces, pues ahí nos detenemos, ¿verdad? Ahí nos detenemos y van pasando los años y bueno, ya estuvo 38 años, o sea, tenía 38 años cuando se convirtió, cuando ocurrió este episodio que he dicho, ¿no? De su conversión. Y nos dice la santa que había vivido 18 años, ¿no? Anteriormente en esa, podríamos decir, tibieza espiritual, ¿no? De poner un pie dentro y tener el otro pie todavía fuera, ¿no? O sea, claro, pues para nosotros, Teresa de Jesús, en este sentido, pues es un buen modelo, ¿verdad?, de cómo tiene que ser nuestra entrega decidida, generosa, total al Señor. Porque ella dirá más adelante en algún otro escrito, ¿verdad?, que Dios no se da del todo, sino al que se entrega del todo. O sea, eh, Dios quiere darse, pero primero tiene que encontrar nuestro corazón vacío, capaz de recibirle. Si nuestro corazón, nuestro interior está lleno de las criaturas, está lleno sobre todo de nosotros mismos, del amor propio, del egoísmo, ¿verdad? Del orgullo, de la sensualidad, en fin, de todo eso que podemos sentir y tener todos, ¿verdad? Más o menos incrustado en nuestro pecho, en nuestro interior, pues es imposible. O sea, el Señor no es que no quiera darse, es que no cabe, no cabe ahí, está ya ocupado su lugar. Y entonces primero hay que hacer vacío, primero hay que echar fuera de nosotros todo eso, ¿verdad? Con su gracia, por supuesto, porque sin su gracia no podemos nada. Con su gracia, pues tenemos que echar un poco todo eso de nosotros, y cuando ya hay un vacío interior y un deseo grande de amarle y de pertenecerle, pues entonces el Señor viene y nos llena totalmente nuestros vacíos, ¿verdad? Bueno, eso dicho de una manera así muy general, ¿no? Y aplicándolo también, pues esta historia de la conversión de Santa Teresa, pues a nuestra propia vida.
sobre todo, creo que Teresa de Jesús es una mujer que tiene mucho que decirnos a los cristianos, a los católicos de hoy, estos católicos que estamos un tanto pues en medio de una cultura, ¿verdad?, que nos es muy complicado y muy difícil primero, pues de aceptar, no lo podemos aceptar de ninguna manera, esa cultura del nihilismo, ¿no? Y del vacío existencial, ¿no? Esa antropología nihilista, ¿no? Que reduce el hombre pues a la nada, a la nada. El ser prácticamente no tiene ninguna razón de existir, ¿no? Sino por el placer, ¿eh? Por lo sensible, ¿no? Por los sentimientos, ¿no? Hoy la gente, pues sabemos que se guía pues del sentimiento. Esto me gusta, me agrada, y entonces es lo que hago, ¿no? Pero no por el ser esto me ayuda a realizarme como persona, esto me ayuda a crecer, ¿no? A sentirme yo auténticamente feliz, dichoso por dentro y por fuera, no solamente con las cosas que me vienen de fuera, sino que hay un manantial, hay una alegría interior dentro de mi alma que me da paz y que me da alegría, que me da fortaleza en medio de todas las vicisitudes de la vida. Bueno, pues esto es un poco lo que Teresa de Jesús encontró, ¿eh? A ella le gustaba mucho el cuadro, vamos, mandó pintar varios cuadros del episodio de la Samaritana, porque le gustaba mucho ese relato del Evangelio de San Juan, en que pues el Señor se encuentra con aquella mujer sedienta que iba pues a buscar el agua al pozo de Jacob, ¿no? Y ella se identificaba mucho con la samaritana, con ese diálogo de amor que había tenido el Señor con la samaritana, invitándola a descubrir otra agua. El agua que yo te daré manará dentro de ti, ya no tendrás que venir aquí a buscarla, porque si vienes a buscar el agua y cuando te la bebes, luego resulta que vuelves a tener sed. Pero si yo te doy el agua viva, dice Jesús, pues ese agua viva manará dentro de ti como un manantial interior, como un surtidor, pues que estará manando hasta la vida eterna, o sea, de aquí a la eternidad, de aquí al paraíso, ¿no? Y eso es lo que quería Teresa de Jesús, en definitiva, ¿no? Darle cabida al Señor para que el Señor hiciera manar en su corazón ese agua viva de la gracia, del amor, ¿verdad?, del Espíritu Santo, que lógicamente ya no lo iba a perder nunca, ¿no?, sino que se iba a plenificar en la eternidad, ¿no? Bueno, pues un poco así esto al principio, ¿no? Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir que será, 1000 muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así en continuo morir, hasta que viva contigo. Oye mi Dios lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí.
si me gozo, Señor, con la esperanza de verte, que en ver que puedo perderte se me dobla mi dolor, viviendo en tanto temor y esperando como espero, me muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Por aclarar un poco, aunque ya lo ha comentado, el Carmelo no lo inventó Santa Teresa, ¿no? Por así decirlo. El Carmelo ya Claro, existía de antes, ella claro, lo eso es, reformó. sí, ¿Cómo fue esto? es la obra de Teresa, ¿no? O sea, ella en un momento determinado, claro, es lo que quería decir. Vamos, evidentemente de Santa Teresa podríamos estar hablando días enteros, ¿no? Efectivamente. Pero es la obra de Teresa, ¿no? Sería una segunda parte o un apartado, otro apartado más, ¿no? De su vida. Ella en un momento determinado, como dije, ¿verdad? Pues tiene esa experiencia fuerte de su conversión y entonces, pues ella nos lo dice también, ¿no? Como determiné o me determiné, ¿no? Es decir, me decidí, ¿no? Esos verbos que tienen tanta importancia, ¿no? En la experiencia espiritual, ¿no? Me determiné, dice ella, a poner lo poquito que había en mí. ¿Eh? Claro, ella en un momento determinado, ante la situación de la iglesia del momento, una iglesia que está sacudida fuertemente por una serie de fuerzas contrarias que actúan sobre ella, que son sobre todo pues, las fuerzas del protestantismo, que ha dividido a la iglesia de una manera dramática, dolorosísima, ¿no? Como no podemos imaginar, ¿eh? Cuando pues naciones enteras se pasaban a la herejía protestante y la iglesia pues sufría esos desgarrones tan tremendos, ¿no? De los luteranos, como dice ella, y ella desde su monasterio pues lo sentía y lo vivía, porque la eclesialidad de Teresa pues es patente, ¿no? O sea, ella siente con el corazón de la iglesia, ella es hija de la iglesia y los males de la iglesia le afectan profundamente, ¿no? Y todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Ella tiene acceso a todo esto, pues claro, por las noticias de los que conocen lo que está pasando en Europa, ¿no? Y que tiene repercusión pues en toda la sociedad occidental, ¿no? Sobre todo en Europa, que es lo que se conoce en aquel momento, porque el continente americano estaba recién descubierto prácticamente, ¿no? Pero entonces ella, claro, dice, lo poquito que había en mí, me determiné a hacer lo poquito que había en mí. ¿Qué era lo poquito que había en mí? Pues lo poquito que había en mí era vivir con perfección lo que yo le había prometido al Señor. O sea, si yo le había prometido al Señor que le iba a seguir a Él solo, que Él solo iba a ser el dueño de mi vida, ¿no? El dueño de mi corazón, el esposo de mi alma, viviendo una vida como la suya, en intimidad con Él, agradándole en todo, viviendo pobre como Él vivió pobre, viviendo en obediencia como Él vivió en obediencia al Padre, y viviendo en castidad, sin otro amor más que el amor de Jesús, ¿verdad? Y de las almas de la Iglesia, pues entonces yo voy a vivir así. Y lo voy a hacer con la máxima perfección que pueda. Y entonces es cuando ella, pues, tiene esa intuición, ¿verdad? Estamos también en una época de reforma. En la Iglesia estamos ya, pues, después del Concilio de Trento, que ha sido un aldabonazo grande a toda la Iglesia, pues para decirnos, oye, tenemos que empezar por nosotros, ¿no?
Si esto ha sucedido en Alemania, ha sucedido en Inglaterra, ha sucedido en otros países, pues nosotros tenemos que pues, recomponer esa unidad interior viviendo nosotros de acuerdo con lo que el Señor nos pide en el Evangelio. Tenemos necesidad de volver a una iglesia más evangélica en todos los sentidos, ¿verdad? Y claro, pues parte fundamental de esa reforma de las costumbres son los sacerdotes, los obispos, los religiosos, ¿no? Y el mismo Papa, ¿no? Tenemos un Papa santo, después de más de 200 años que no había un Papa santo, pues llega el Papa San Pío V, por ejemplo, que era un Papa dominico, ¿verdad? Y que llega después de Trento y que es también pues un abanderado de la reforma de la Iglesia, pero de la reforma personal, ¿eh? O sea que cada uno se tiene que sentir llamado personalmente en momentos de crisis, en momentos de dificultad, a vivir de acuerdo con lo que el Señor le pide en el Evangelio dentro de la Iglesia, ¿verdad? Y entonces Teresa lo que hace es esto. Ella tiene esa intuición de comenzar ella una vida nueva, diferente, no porque tenga nada en contra de las demás, sino para responder a una llamada apremiante que el Señor la hace a ella. Pero claro, ella era una mujer que tenía pues un gran atractivo relacional, y bueno, muy conocida y muy querida, se hacía querer, era una mujer que se hacía querer de todos los que la trataban, y entonces pues las primeras compañeras son pues monjas de allí, de la Encarnación, que le dicen que quieren ir con ella. Pocas, claro, evidentemente, porque era una aventura muy arriesgada, no tenían pues más que la licencia del obispo y poco más, y del general de la orden, pues para fundar un monasterio que lo funda pues allí mismo, en la ciudad de Ávila. Entonces sale de la Encarnación y va a San José, una casa que compra, ¿verdad? Y allí, pues con unas poquitas, 4 o 5, ¿verdad? El 24 de agosto de 1562, pues comienza la vida carmelitana descalza. Los descalzos eran los reformados. Hay agustinos descalzos, franciscanos descalzos, trinitarios descalzos, eran los reformados. Las reformas que cada una de las órdenes religiosas pues realizaba de acuerdo con la llamada del concilio y de acuerdo también con la mayor parte de las familias religiosas, de acuerdo pues con un reformador, es decir, pues algún miembro de esas familias que siente también, pues como Teresa de Jesús, la llamada de iniciar esa reforma de una manera concreta, personal, pues iniciando ellos pues lo que verdaderamente piensan que el Señor les pedía, como después hemos visto, ¿no? Que el Concilio Vaticano II también, pues en el decreto sobre la vida consagrada, sobre la vida religiosa, pues dice que hay que volver a las fuentes, ¿no? Que hay que volver al primitivo fervor del carisma, ¿no? Al espíritu que impulsó a los fundadores. Entonces, Teresa de Jesús, siguiendo esta misma empresa, es decir, siguiendo este mismo espíritu, pues funda el Carmelo de San José, ¿no? Entonces ahí en el Carmelo de San José pues se establece una comunidad fraterna, solamente pues, ya digo, muy poquitas. Ella, la santa, luego ya va a ir estableciendo, cuando hace ya otras fundaciones, pues que no sean más de 13 al principio, ¿verdad? Un colegio de Cristo, dice ella,
Como Cristo reunió a los 12 apóstoles con él, ¿verdad? 13, pues así quería la santa al principio que fueran los Carmelos, 13 con la priora, ¿no? Y que fuera un poco así, pues como un grupo de amigas, como dice ella, ¿no? Además de hermanas, pues amigas, ¿no? Todas se tienen que querer, todas se tienen que amar, todas se tienen que ayudar, una vida de familia, pero unidas por un gran ideal, unidas por el ideal de responder a la llamada que el Señor les hace a vivir exclusivamente para Él, ¿verdad? Entonces, en el nacimiento, en el origen de la reforma del Carmelo, está vivir para Jesucristo, ¿no? O sea, Jesucristo es el centro de la vida de cada una de las carmelitas y, por lo tanto, pues es la experiencia fuerte que las guía a lo largo de toda su vida, ¿no? Dar cabida al Señor dentro de su alma, ¿no? La misma santa, pues en una de esas experiencias primeras que tuvo allí en la Encarnación, viviendo en la Encarnación, nos dice ella, ¿verdad?, que tenía un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía yo dudar que Él estaba dentro de mí y yo toda engolfada en Él, ¿no? O sea, esa vivencia, uno dice, pero ¿cómo estas mujeres pueden vivir ahí, verdad? Escondidas, encerradas, durante toda su vida. Y a veces, pues, encontramos en los Carmelos, ¿verdad? Pues chicas jóvenes, ¿verdad? Han consagrado toda su vida, ¿no? ¿Y cómo es posible? Pues es posible por el amor, es posible por la presencia de Dios en ellas, que las llena por completo. Como llenó el corazón de Teresa de Jesús, claro. Y cuando se tiene a Dios tan profundamente dentro del alma, pues no se busca otra cosa más que Él. Y cómo agradarle, y cómo traerle contento, ¿no? Que dice la santa. Y cómo hacer su voluntad, y cómo vivir para Él, lo que he dicho antes, ¿no? Esos egoísmos, ese yo que ocupa siempre el centro, que me contemplen, que me valoren, que me tengan en cuenta, que me satisfagan, pues todo eso se ha quedado atrás, todo eso ha muerto, ¿no? Ahora lo que vive es Cristo, es una vida nueva, es la vida del cielo anticipada en la tierra. Por eso ellas están tan contentas, tan alegres, tan felices, ¿verdad? Nos admira la alegría de las monjas, ¿no? De las carmelitas, por ejemplo, ¿no? Que es un poco como la alegría que tenía Teresa de Jesús, que a todos cautivaba, ¿no? A pesar de la austeridad, a pesar de la penitencia, a pesar de la clausura, a pesar de la pobreza en la que viven, sin embargo, ellas son mujeres felices, mujeres alegres. ¿Por qué? Pues porque han encontrado la fuente de la alegría, han encontrado a Dios, han encontrado el manantial interior, ¿no? Y claro, esto de alguna manera también nos llevaría pues al tema de la clausura. Las monjas carmelitas, por definición, podríamos decir, por carisma fundacional, pues son monjas de clausura, y de una clausura pues estricta, estricta. Yo me acuerdo cómo después del concilio, cuando se reformó de alguna manera, ¿verdad?, la ley general de la clausura, pues las monjas carmelitas tuvieron por parte de la Santa Sede pues un estatuto especial de clausura para ellas, para que ellas pudieran vivir dentro de la Iglesia posconciliar, ¿verdad? La tradición de la orden, el estilo, la forma, podríamos decir, de una clausura, pues como si dijésemos más exigente, ¿no? Tal vez pues porque para salvaguardar el carisma de oración, el carisma de intimidad con Dios,
el carisma de vivir solo para Él, viviendo esa entrega, esa inmolación a Dios con Jesucristo o en Jesucristo, pues necesitaban ese ambiente, porque la clausura en sí misma no es un valor fundamental, sino que es una consecuencia, ¿verdad? O sea, es una consecuencia. Cuando uno vive tan centrado en Dios, con tanto deseo de amarle, de agradarle, de traerle contento, ¿no? De vivir unido con Él, de establecer con Él una relación de intimidad, de amistad, como dice la Santa, ¿verdad? De oración, que en definitiva eso es el carisma de Teresa, ¿no? Maestra de oración, ¿no? Pero la oración como trato de intimidad, trato de amistad, con quien sabemos que tanto nos ama, con aquel que está dentro de nosotros, ¿no? Aquello que más os despertase a amar, esto haced, dice la Santa hablando de la oración, de los métodos de oración. Bueno, pues para poder salvaguardar esa intimidad y esa vida de unión con Dios, pues viene podríamos decir, pues un elemento externo que nos ayuda, no nos distrae. Si estuviéramos todo el día pendientes de una cosa, de otra, de venir, de ir, pues estaríamos como estamos nosotros la mayor parte de las veces, pues muy distraídos, muy dispersos, ¿no? Claro, no hemos recibido nosotros la vocación, que es cuando uno recibe una vocación, pues recibe una gracia para poderla llevar, ¿no? Claro, a nosotros nos extraña mucho la clausura, sobre todo la clausura de determinados carmelos, ¿no? Que quieren mantenerse así un poco más en el estilo tradicional, ¿no? En el estilo de siempre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces decimos, pero ¿cómo es posible? Pero claro, nosotros lo interpretamos o lo miramos desde nuestra situación personal, desde nuestra propia vocación, y vemos que nos costaría muchísimo pues estar allí sin salir, ¿verdad? Con lo que nos gusta viajar y con lo que nos gusta ir y venir y conocer y bueno, y distraernos con la televisión y con una cosa, con otra. Pues no entendemos que, bueno, algo sí que entendemos, pero no queremos, ¿verdad?, entrar por ahí, ¿no? Nos gusta, pues, este otro tipo de vida. Y entonces, pues como decimos, es que yo no sé cómo es posible, pues no lo sabes porque evidentemente tú no has recibido esa vocación. Pero si tú hubieras recibido esa vocación, estarías deseando que nadie te molestase, que para vivir esa vida de unión con Dios y de entrega total a Él y de oración y de inmolación por la Iglesia y por las almas, necesitabas ese ambiente. Eso es como un caparazón, ¿verdad?, que te protege. No es otra cosa. O sea, la clausura no es otra cosa más que una protección para poder vivir la gracia de la unión y la gracia del ofrecimiento con Dios, con Cristo, al Padre, por la salvación del mundo. Entonces nosotros tenemos que estar muy agradecidos al Señor, primero, porque despertó en el corazón de Teresa este deseo de amarle, de entregarse a Él, y luego le hizo tan fecundo, este deseo lo hizo tan fecundo, que prendió en otras muchas almas, y las carmelitas, como sabemos, están extendidas por todo el mundo. Se extendieron primero por Castilla, en vida de la Santa, pero luego se extendieron enseguida por todo el mundo. O sea, esa experiencia de Teresa de Jesús fue enseguida seguida, comunicada por muchísimas personas, ¿no?, a lo largo de toda la historia de estos 4 o 5 siglos, ¿verdad?, que llevamos pues de vida carmelitana, ¿no? Entonces, verdaderamente es para agradecerle a Dios este don que hizo a su Iglesia en la vida de Santa Teresa, y cómo realmente las carmelitas ayudan a la Iglesia y al mundo. Y los cristianos, pues sobre todo los cristianos conscientes de lo que es la fe,
y lo que es el misterio de Cristo y de la Iglesia, pues se sienten muy orgullosos y sobre todo muy contentos cuando conocen a estas mujeres que conservan el perfume de la vida y de la entrega y de la experiencia de Dios que tuvo Teresa en su tiempo, y que ellas, como digo, pues actualizan en el tiempo presente, actualmente, ¿no? Decía Fray Luis de León, que fue el que se encargó de la primera edición de las obras de Santa Teresa, ¿verdad?, de los escritos teresianos. Decía él en el prólogo una cosa que nos puede servir también a nosotros. Decía Fray Luis de León: yo no conocí en vida a la Madre Teresa de Jesús, pero la he conocido por sus hijas, por las carmelitas, de tal manera que eso nos ha pasado también a nosotros. No hemos conocido a Teresa de Jesús en vida, pero la hemos conocido, la estamos conociendo cuando visitamos un Carmelo, cuando tratamos con una carmelita o con una comunidad de carmelitas. Estamos tocando, estamos palpando a Teresa de Jesús en ellas, ¿no? No hay diferencia prácticamente, porque se les ve sentir, vivir, hablar, como lo hacía la Santa Madre, como lo hacía Teresa de Jesús. Don Miquel, Bueno. y bueno, una pregunta doble, aunque nos quedamos ya sin tiempo, pero bueno, para que nos diera unas pinceladas, ¿no? Porque a veces en el mundo, ¿no?, como se suele decir, pues a veces no se entiende el por qué esto que he comentado, ¿no?, la clausura, el cerrarse en cuatro paredes, y a veces pues se piensa desde el mundo que la vida activa, ¿no?, pues que si además de rezar pues se dedicaran a cuidar a ancianitos, o a cuidar de pobres, o de muchas cosas que hay que hacer, ¿no?, también en este mundo, que a veces se piensa que son vidas desperdiciadas, ¿no? Con ojos humanos, pues se piensa que estas vidas pues son desperdiciadas con todo el bien que se podría hacer en la sociedad, ¿no? Y eso también pues me da un poco esa doble pregunta también de qué se hace, ¿no? ¿Qué hacen dentro de esas cuatro paredes todo el día? O cómo es un poco unas pinceladas, ¿no?, de cómo es la vida de clausura. Sí. Bueno, a esto contesta, o podría contestarnos, una carmelita más actual, que es Teresa del Niño Jesús, ¿no? Una hija de Santa Teresa, del siglo XIX, principios del XX, ¿verdad? Y ver cómo ella, pues dice, en la historia de un alma, dice claramente cómo ella, pues efectivamente veía cómo en la Iglesia había distintas vocaciones, ¿verdad?, distintos servicios, cuerpo místico de Cristo, en definitiva, ¿no? O sea, oye, pues unos se dedican a la enseñanza, otros se dedican a la acción sanitaria, ¿no? Otros con los pobres, ¿no? Otros con los misioneros, ¿no?, que anuncian el Evangelio en lejanas tierras, etcétera, ¿no? Otros en la cultura, ¿no? Bueno, y dice ella, yo quería ser todo eso. Yo quería ser todo eso porque quería ser misionera y quería ser sacerdote y quería ser para hermanitas de los pobres y quería ser, pues hubiera querido ser pues Cristo entero, ¿no? Dice, pero eso era imposible. Entonces, un día, dice ella, dice la Santa Teresa del Niño Jesús, dice, un día, pues leyendo las epístolas de San Pablo, las cartas de San Pablo, pues conocí eso del cuerpo místico, y me di cuenta de que en un cuerpo pues son importantes todos los miembros, ¿verdad? Todos los miembros son necesarios, por eso el Señor nos ha dado las manos, los pies, los ojos, los oídos, el cerebro, el corazón. Dice, pero me di cuenta de que en un cuerpo, según claro, la mentalidad, ¿verdad?, que tenía ella, lo más importante es el corazón. Porque si el corazón se para, por muy bien que estén las manos y los ojos y el cerebro, si no manda el corazón la sangre a
todos esos órganos del cuerpo, dice, pues el cuerpo se muere, se paraliza, ¿no? Entonces yo descubrí cuál era como carmelita, ya ella era carmelita y estaba ya en el convento, ¿no? Y dice, yo descubrí cuál era mi vocación. Y entonces exclamé llena de alegría, ya he descubierto mi vocación en el corazón de mi madre, la Iglesia, yo seré el amor. Y dice ella más, añade, y así lo seré todo. Así lo seré todo. Porque, ¿qué serían los misioneros si les faltara la fortaleza para poder entregarse, el amor, para entregarse a esas personas y darles la vida hasta la última gota de su sangre? ¿Qué serían los mártires si les faltara el amor a Jesucristo que les hace superar los tormentos? ¿Qué serían los padres y madres de familia, si en la tarea difícil de transmitir la fe hoy a los hijos les faltara la gracia de Dios para poder hacerlo a pesar de las muchísimas dificultades que tienen? ¿Qué serían los enfermos si les faltara en medio de sus tribulaciones, que yo veo muchas veces en mi vida pastoral con los enfermos, a veces tratar, y en medio de esas enfermedades tan graves, tan difíciles, a veces incluso tan dolorosas y tan largas, cómo no les falta la paz? Pero ¿qué misterio hay aquí? Este hombre, esta mujer que lleva tantos años sufriendo, y la veo con paz, la veo con aceptación de la voluntad de Dios, la veo en medio de esa limitación tan grande que tiene, y en medio de la juventud a lo mejor, con la que ha sido visitada por la enfermedad, y no se descompone y no se desespera. ¿Qué sería de todo eso si no fuera por el corazón? Entonces, las carmelitas y las almas de vida contemplativa en la clausura están haciendo esa tarea. Ser el corazón, que en definitiva es lo que mueve todo, aunque nadie lo vea. Aunque nadie lo vea. Ahora termino ya con esto. Tenemos, por ejemplo, toda esta era de la digitalización, ¿verdad? Todos los móviles, todas las tablets, todos los ordenadores, todo este tipo de cosas, ¿no? Que son maravillosas, extraordinarias, para enloquecer, ¿no? La cantidad de funciones que pueden realizar, pero todas necesitan enchufarse a la red. Si no se enchufan a la red, si no se carga la batería, la energía interior la reciben cuando las enchufamos a la red. Pues esto es la oración en la Iglesia. Son maravillas extraordinarias, todas las cosas que hay en la Iglesia son estupendas, pero necesitan enchufarse a la red, que es enchufarse al corazón de Cristo, que es el que da vida, a todo el cuerpo. O sea, si no, no sabemos nada, no hemos entendido nada, ¿no? Cuando la Madre Teresa de Calcuta pues puso que las monjas que se dedican a los enfermos y a los pobres y a los moribundos, a los pobres más pobres, pues 2 horas de oración por la mañana, y entonces dice la gente, pero ¿cómo estas mujeres y se levantan a las 4 de la mañana para antes de empezar con todas las tareas? Pues dice la Madre, es que si usted no ha entendido nada de nosotros, porque lo que nos sostiene es esa oración. O sea, y lo que sostiene la Iglesia en medio de todos estos vericuetos donde está metida, ¿verdad? Y en medio de todas estas potencias del mal que están haciendo tanto daño en todos los sentidos, ¿verdad? A la Iglesia y al mundo entero. O sea, pues si no fuera por esa energía interior, ¿no? Ahora la gente llama energía, ¿no? Porque no conocen a Jesucristo, claro, de alguna manera tienen que llamar la fuerza espiritual, la gracia de Dios, pues sin esa fuerza interior, que es la fuerza del amor a Jesucristo, pues es como las centrales hidroeléctricas, ¿verdad? Sin eso no hay electricidad.
no hay electricidad. O sea, claro, gracias a los pantanos y gracias a los saltos de agua, pues tenemos la electricidad que después llega a todos sitios y todos nos beneficiamos de ella. Pero sin esas centrales, pues eso es. Dicho, claro, de una manera siempre del lado de acá, porque hay que entrar en el misterio de la fe, ¿eh? Y estas son realidades que se viven desde la fe, desde una fe muy profunda y desde una fe muy radical, que es la que hace entregarse totalmente al amor más grande, ¿no? Que es el amor de Dios, que es en definitiva el que sostiene todo, ¿no? En él vivimos, nos movemos y existimos, ¿eh? Bueno, pues ya con esto termino. Pues muchísimas gracias, don Miquel, porque ha estado estupendo, ha estado maravilloso. La verdad que a mí se me ha hecho bueno, muy pues corto. un poco que nos La pena nos acerque un poco más a Santa Teresa de Jesús, como ella quería que la llamaran, ¿verdad? Y a su experiencia de eso Dios, ¿verdad? eso es. La Bueno, pena que pues buenas noches. se ha hecho cortísimo. Y bueno, pues a ver si algún otro día tenemos otra ocasión de poder seguir, porque se ha hecho muy corto y bueno, Gracias. esto da para hablar muchísimo. Muchas gracias por haber Gracias. estado con nosotros. Gracias a todos una vez más por haber estado ahí y habernos escuchado. Se nos ha acabado el tiempo. La próxima semana tendremos otra temática interesante. Os esperamos. Podéis contactar una vez más a través del correo electrónico, a través de ciegosenelmundo@arturofernandez.es o bien a través de WhatsApp en el número habitual 91 0 60 70 93. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.